El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel día se acercaron unos fariseos a decir a Jesús: sal y marcha de aquí, porque Herodes quiere matarte. Jesús le dijo: vayan y digan a ese zorro: mira, yo arrojo demonios y realizo curaciones hoy y mañana, y al tercer día mi obra quedará consumada. Pero es necesario que camine hoy y mañana y pasado, porque no cabe que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos, como la gallina reúne a sus polluelos bajo las alas, y no han querido? Miren, su casa va a ser abandonada. Les digo que no me verán hasta el día en que digan: bendito el que viene en nombre del Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este jueves sacerdotal, eucarístico y vocacional, quiero empezar haciendo memoria precisamente de cómo los grandes hombres de las Sagradas Escrituras y los grandes hombres vocacionales y los grandes hombres de fe piden a quienes les escuchan una cosa. Si nosotros vemos las intervenciones del Papa Francisco, en cada una de ellas el Papa Francisco, al despedirse, dice a sus fieles: oren por mí. Y hoy, en la carta de Pablo a los Efesios, en el capítulo 6, versículos del 10 al 20, el apóstol Pablo, después de hacer una descripción acerca del combate que tiene que vivir la comunidad de Éfeso, acerca del combate que tiene que vivir una persona de fe, acerca del combate que tiene que vivir alguien que se dedica a las cosas de Dios, acerca del combate que tiene que vivir cada uno de nosotros, dice: pidan por mí. Y por eso es necesario, queridos hermanos y hermanas, que nosotros le digamos a la persona que tenemos a nuestro lado: pida por mí. No le dé pena decirle a su mamá: pida por mí. No le dé pena decirle a su esposo: pida por mí. No le dé pena decirle a su novio o a su novia: pida por mí, ore por mí. Todas las vocaciones en la historia de la Iglesia se han sostenido por la gracia de Dios y por la oración de las personas, pero fundamentalmente quienes tenemos mamá, nos hemos dado cuenta precisamente que la mamá, la abuela, las señoras de la Legión de María, la gente de los movimientos y los grupos apostólicos, que los días jueves, que los días domingo se reúnen, hacen un rosario, participan de la exposición al Santísimo, vienen a la Santa Eucaristía, leen la palabra de Dios por las vocaciones, se convierten precisamente en esos baluartes. El Señor es mi alcázar, decíamos en el Salmo. Se convierten en ese alcázar para quienes caminamos hacia el encuentro con el Señor vocacionalmente, y todos somos vocacionados. El apóstol San Pablo nos ha dicho a nosotros muy claramente qué es la vida, y la vida es un combate. Hay un libro muy famoso que San Francisco de Sales estudió durante 17 años y se llama El combate espiritual. Y muchos de nosotros hemos escuchado hablar del combate espiritual. Es más, tenemos el combate espiritual, pero el detalle es que al combate espiritual le pasa como las Sagradas Escrituras. Tenemos las Sagradas Escrituras, tenemos el combate espiritual, pero no leemos las Sagradas Escrituras y no leemos el combate espiritual. Podemos saber que existe, podemos incluso tenerlo en nuestra biblioteca o en nuestro celular, pero no nos acercamos a él. Y como no nos acercamos ni a leer las Sagradas Escrituras, ni a profundizar en el combate espiritual, normalmente perdemos la batalla contra el enemigo. Hoy es muy claro, queridos hermanos y hermanas, que nosotros podamos entender que nuestra lucha no es contra seres de carne y hueso. Luchamos contra principados, contra potestades, contra espíritus inmundos. Y el apóstol es muy claro
en decirle a la comunidad que el único que puede vencer los espíritus malignos es la fuerza del Espíritu Santo de Dios. Revístanse de la fuerza de Dios y del poder que viene del Señor. Si no nos revestimos de la fuerza y del poder del Señor, nuestras luchas, nuestras fatigas serán en vano, porque el enemigo es más astuto que nosotros. Y ustedes han escuchado muchas veces que se les ha dicho y que se nos ha dicho: con el enemigo ni se dialoga ni se discute. Porque dialogar con el enemigo y discutir con el enemigo, nosotros, sin estar revestidos de la armadura del Señor, sin tener las armas para el combate, pues simple y llanamente vamos a terminar perdiendo la contienda y la lucha contra las fuerzas del mal, contra las fuerzas del enemigo. En el camino de la vida espiritual, cada uno de nosotros ha enfrentado esas luchas. Y al enfrentar esas luchas, una lucha deja mucho desgaste, demasiado desgaste. Cuando uno tiene una confrontación, la lucha que sea, y termina y pasa, o la pierde o la gana, uno queda desgastado. Y por eso los combatientes tienen que retirarse a descansar para volver a retomar fuerzas. Nosotros, queridos hermanos y hermanas, en la lucha cotidiana de cada una de nuestras vidas, se hace necesario retirarse. Ayer escuchábamos precisamente en la fiesta, ¿no? Recuerden la fiesta que celebramos ayer, Santo Simón y Judas Tadeo. Y tomábamos el Evangelio de Lucas. Y en el Evangelio de Lucas decía que Jesús se retiró a orar y estando en oración, después llamó a los que él quiso. Es necesario retirarse a un lugar a solas para volver a recobrar fuerzas. Cada uno de ustedes tiene su lucha. Cada uno de ustedes está pidiendo precisamente por algo. Y ese algo se hace necesario volver a recobrar las fuerzas mediante la oración y con la fuerza y la gracia del Espíritu Santo. Me sorprende grandemente las intenciones que se ponen en la Santa Eucaristía. Y de verdad que es bonito ver una persona, yo no sé quién será, también como muchas de las intenciones que hay en la cuenta de Facebook Live de nuestra parroquia que ponen las personas que se unen a esta celebración. Pero es bonito ver una pareja que pide por tener un noviazgo en castidad. Ahí escrito se ve maravilloso. Vaya, vívalo. No es tan fácil. Esa es una lucha. Y les garantizo que si se enfrentan a esa lucha de pedir la castidad, o en el caso de nosotros los sacerdotes, el celibato, o de las hermanitas, precisamente entregar su vida al Señor, o en el caso de los matrimonios, porque la castidad también es vivirla en el matrimonio. ¿Cómo se vive la castidad en el matrimonio? El esposo para la esposa para su esposo. Lo que salga de allí se llama pecado. Saberlo no es tan complicado. Escribirlo tampoco. Vivirlo es la situación compleja. ¿O cuántas veces no hemos sido puestos en situación de tentación y cuántas veces no hemos caído? ¿Y por qué hemos caído? Simple y llanamente porque nos hemos enfrentado a las acechanzas del mal sin estar revestidos de la fuerza y del poder del Espíritu Santo. Y como no estamos revestidos de esa fuerza y de ese poder, el enemigo a nosotros nos gana el pulso, porque el enemigo es y se podría calificar como el Señor le responde hoy a los fariseos que le traen una razón de Herodes. Dice el Señor: vayan a decirle a ese zorro, el espíritu del mal es un zorro y se las sabe todas. Cuando nosotros vamos, él ya viene. Lo único que él no puede hacer es estar por encima de Dios. Pero si alguno de nosotros ha creído que le puede ganar el pulso al enemigo fácil, le va a tocar que se baje y que se desmonte de esa idea, porque no es así. Pablo hoy en su consejería dice: hay que revestirse de las armas del Señor, de la oración, de la gracia del Espíritu Santo, de la palabra. Y vemos precisamente en el Evangelio que el Señor manifiesta dos elementos fundamentales en las palabras que hoy dice. Primero, el Señor manifiesta un sentimiento de nostalgia. Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces he querido reunirte como la gallina reúne a sus polluelos, pero no han querido? Hoy esa Jerusalén es el nombre de cada uno de ustedes. Anderson, Anderson. ¿Cuántas veces he querido reunirte, traerte a mí, cuidarte, protegerte, mostrarte el peligro, pero no has querido y has caído en él? Y segundo, manifiesta
su gesto de cariño y manifiesta su gesto de cariño precisamente poniendo un ejemplo práctico. El Señor quiere abrazarnos para protegernos. Permitámosle a la palabra de Dios que hoy hemos escuchado que nos ayude a ser astutos, que nos ayude a estar despiertos, que nos ayude a revestirnos de la armadura de Dios. El enemigo es un zorro y el zorro fácilmente se rapa los polluelos que se alejan del gran protector que es Jesucristo. El combate espiritual es un arma fundamental. Por eso leer la palabra y leer libros espirituales nos fortalecen a nosotros en esta lucha contra el enemigo. Y que la nostalgia que Dios ha experimentado en muchos de nosotros, porque en el pasaje bíblico habla de Jerusalén, en nuestra vida práctica tendría que hablar de nosotros, porque muchas veces hemos rehusado y hemos huido a la protección que Dios nos da, pero que la manifestación de cariño que Él tiene hoy para con nosotros, en este día, en esta Santa Eucaristía y en esta palabra, no la desperdiciemos, y que todos podamos decir todos los días de nuestra existencia, bendito el que viene, en nombre del Señor. Amén.